Y como ya mi buen discípulo aprendió cómo hacerlo primero, te voy a enseñar cómo hacer lo que me pediste, que son los renders en Photoshop. Así que ahora sí te hablo, porque ya no estoy tan enferma, pero igual voy a toser demasiado. Aún sigo moribunda y ya. Ya, comencemos. ¿Cómo hacer los renders? Abres el Photoshop. Tenía abierta la imagen, así que abres el Photoshop con la imagen que quieres renderizar. Mi caso es esta que tú me has pedido. Ya sabes cómo es la otra forma de abrir las imágenes, que es archivo, abrir como. Mira, tienes diferentes herramientas de corte para los diferentes usos en los cuales quieres emplearlo. Ahora bien, esta imagen es bastante simple de renderizar, así que no nos va a costar tanto. Tenemos, si te fijas, en la parte izquierda tenemos la herramienta del puntero, que es con la que te dije que ibas a mover todas las cosas. Y acá abajo tienes la varita y tienes un lazo, ¿ya? Cuando tú, estas flechitas, estas pequeñas flechas que tú ves al lado de las herramientas, significa que tiene una pestaña desplegable. Si tú apretas y mantienes apretado, vas a ver que tiene más opciones de las herramientas. Lo mismo con la parte de acá arriba. Entonces, analizando la imagen, es una imagen con un fondo blanco, más bien plano. Así que no debería costar tanto renderizarla. Lo primero que vamos a hacer con la imagen, si te fijas en la ventana de capas, aparece un candado. Ese candado te dice que tú no puedes hacerle nada a esta imagen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desbloquearla. Simplemente tienes que hacer doble clic sobre la imagen. Te va a aparecer esta ventana de las capas y le vas a dar OK. Solamente eso. ¿Qué hace? Te transforma el fondo en una capa. Ahora tú vas a poder moverla y vas a poder cambiarla. Teniendo eso, vamos a crear otra capa. Esto es manía mía, pero es mejor que lo hagas porque así sale un poco mejor. Tomas la capa que creaste, das clic, manteniendo apretado, la vas a correr hacia abajo. Y verás que la capa nos ha quedado abajo y la vas a poner... disculpa. La vas a poner de un color negro. En este caso yo voy a usar el negro, pero puedes usar cualquier color. Pero es importante que uses un color oscuro para que te genere contraste con la imagen que estás trabajando, para que después puedas ver los errores y qué necesitas borrar. Vamos a partir. Esta probablemente puede ser la opción más rápida para hacer el render, que sería esta, la herramienta de la varita mágica. ¿Qué te hace la varita mágica? Si tú posesionas esta herramienta sobre un color, te va a tomar todos los colores iguales, los va a tomar y los va a seleccionar. Automáticamente Photoshop va a hacer eso. Por ejemplo, tenemos el gran fondo blanco que yo te decía que es un fondo plano totalmente simple. Haces clic y si te das cuenta, no es que te hayas seleccionado arriba por los bordes, sino que te seleccionó todas las partes blancas que están por fuera. ¿Cómo funciona esto? Como te dije, toma los colores planos. Ya te va a seleccionar todos los mismos colores siempre y cuando no hayan bordes o colores que delimiten. Por ejemplo, ¿por qué no te ha tomado estas partes de acá? Porque tiene bordes negros, no te los va a tomar. Si la polera fuese blanca, habiendo el borde negro, no te lo va a tomar porque solamente va a tomar el blanco. Ya tenemos seleccionado, te ha seleccionado todo esto, y lo único que vas a hacer es apretar la tecla para borrar, la que está arriba arriba de Enter. ¿Y qué te hizo? Te borró todo lo que era blanco. Ahora, ¿por qué no me gusta esta herramienta?
Bueno, si te fijas aquí, también te ha quedado blanco y eso es porque estaban estas figuras, estas formas. Lo que tienes que hacer es lo mismo, tomas la herramienta y aprietas suprimir. Lo mismo, borrar, aprietas, borrar. Y así te va borrando. Por lo que te decía, ¿por qué no me gusta esta herramienta? Porque no es demasiado prolija. No es muy buena para cortar. Si lo vas a hacer en trabajos que no requieran tanto nivel de detalle en lo que es borrar, ocúpala. O sea, te va a servir obviamente. Pero en lo personal yo soy muy detallista cuando se trata de Photoshop y de trabajos de edición. Eh, y mi detallismo es tal que no soporto, por ejemplo, estas partes. Estas partes blancas siempre te van a quedar con esta herramienta porque llega hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa? Que si el fondo es de color negro, como en este caso, se te va a ver siempre esa línea y es una línea de mal corte. Y eso en tu trabajo va a significar que tu trabajo se vea sucio y que no tenga un nivel de limpieza bueno. Y eso en realidad a mí no me gusta. Nosotros le llamamos, bueno, a mí en la U nos llaman el oficio. Y el oficio es cuando uno trabaja bien lo que está haciendo. Entonces no puedes dejar una imagen mal recortada, porque se ve mal. Por eso no me gusta un poco lo que es esta herramienta. Aunque sí, a veces salva bastante. Si tu fondo, por ejemplo, va a ser... si tu fondo no es negro y va a ser de color blanco, supongamos, no se te va a notar. Si va a ser de color gris, tampoco. Entonces hay colores con los que el mal corte se te va a disimular, pero hay otros con los que no y se te va a notar. Esa es una opción que tienes para borrar, que sería, te lo repito, seleccionas la herramienta de la varita mágica. Fíjate que las opciones estén de igual manera como las tengo yo acá, para que te funcione igual. Das clic y borras. Y te va a quedar el render listo. Pero aún así, la opción que yo te recomiendo, que es la que te voy a enseñar a continuación, que es la que siempre yo utilizo porque es mucho más confiable. Y es esta. Vas a ir a esta herramienta que tengo acá. Si no te aparece la misma, lo que te dije delante, vas a presionar, mantienes presionado y seleccionas la que dice herramienta pluma, que es esta. ¿Para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta tiene diferentes usos. Te va a servir para hacer figuras personalizadas, para hacer formas. Si te fijas, esta herramienta va dejando, trabaja a base de puntos. Tú vas a dar clic y te va a generar un punto. Se llaman punto ancla, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Es lo siguiente. Estás posicionado sobre la capa, sobre esta capa. Fíjate que acá arriba esté señalando la pestaña que diga trazo, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser trazar esta imagen para recortarla. Espera, me voy a tomar tecito. Bien, ¿qué vamos a hacer? En este caso voy a agrandar la imagen. Yo siempre la agrando demasiado. Hazlo porque si no te va a empezar a doler la vista y duele bastante. Fíjate que tiene los bordes y yo lo que quiero recortar es a él. Entonces lo que voy a hacer, y aquí viene la parte que yo te decía es un poco tedioso, que es lo siguiente. Lo que tienes que hacer es delinear toda la forma que tú quieras recortar.
y parte por un punto que sea un punto de referencia. Por ejemplo, voy a partir acá. ¿Qué voy a hacer? Damos clic, arrastras un poco y te va a aparecer eso. Das otro clic hasta donde quieras tener el trazo, que es por ejemplo hasta ahí, y vas arrastrando para que se vaya haciendo la forma. Arrastras, clic, arrastras y vas arrastrando. Y esto lo tienes que hacer con absolutamente toda la imagen que quieras recortar. Obviamente tienes que ir haciéndolo por partes. ¿Cómo te explico? En este caso vas a poder hacerlo todo. ¿Por qué? Porque esta es la línea de lo que tú vas a tener que hacer. Partes por ahí, ¿no es cierto? Vas a seguir, subes por acá, todo eso. Probablemente este cachito, este triángulo que se forma ahí con el cabello no vas a poder hacerlo al tiro. Entonces sigues. Continúas, continúas. Eso tampoco lo vas a hacer al tiro. Continúas y tienes que delinearlo todo. Delineas todo esto. Y aquí ya tendrías que salir acá. El punto te vas a quedar aquí y tú vas a continuar acá y vas a seguir delineando. ¿Qué haces? Llegas hasta el final, hasta este punto. Lo voy a hacer, le voy a poner pausa y lo voy a reiniciar luego. Te muestro un avance de lo que hice. Estaba haciendo las líneas. Todos esos puntitos son puntitos de ancla con los que yo he estado siguiendo la línea de tu dibujo. Todo eso. Esta parte puede que tengas algún problema, que es cuando llegas abajo. Lo que estamos haciendo nosotros es delinear completamente el dibujo. Así que llegas a este punto, llegas aquí y simplemente das el corte, das el tiro hacia acá y vas a seguir delineando el dibujo. Lo importante es esto, mira. Lo importante es que dejes a lo menos un píxel, que el píxel es la unidad básica de... O sea, Photoshop trabaja a base de píxeles. Y los píxeles son la unidad mínima que tú vas a encontrar en una imagen digital, que son estos cuadraditos que están acá. Definen el color, definen las imágenes. Cuando hagas un render, para que no tengas ese problema del blanco, deja que el recorte te quede a lo menos un píxel dentro. Si yo lo cortara a esta altura y hiciera los puntos de ancla aquí, cuando corte esos más blanquitos se me van a notar y va a volver y va a quedar el problema que suscitó con la varita mágica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta un poquito más adentro, a esa altura. Recuerda que das el clic y te aparece el punto de ancla y arrastras sin quitar el clic. Es todo lo que tienes que hacer. Al principio cuesta un poco manejar la herramienta de la pluma porque es bastante difícil. Se te mueve y es un poco complicada de controlar. Pero una vez que ya le agarras el ritmo y ya tienes un poco de recorrido, digamos, se te va a hacer bastante fácil. Ya después vas a cortar renders de una manera tan sencilla. Aparte que es importante aprender a cortar tus propios recursos porque no siempre vas a encontrar en internet lo que quieres. Y eso. Voy a terminar de cortarte. Recuerda, voy a repetírtelo majaderamente. Uy, mi tos, ¿la sentí? Sigo con esa tos de mierda, no se me va a quitar nunca. Ay. A ver, lo que te decía. Das clic y arrastras. Clic
y arrastras. Eso, me queda poquito, así que le voy a poner pausa de nuevo y seguimos. Bueno, aquí verás que es lo mismo que la parte anterior, solamente llego al final y voy a continuar acá sobre este blanco. Continúo. Ya voy a terminar ya. A ver, seguí haciendo lo mismo y si te fijas ya voy llegando al punto donde comencé para terminar de delinear y eso. Entonces estamos aquí, llegamos al punto. Si te fijas, cuando te posesionas pasas simplemente el puntero sobre el puntito que tienes acá, que es el puntito donde comenzaste. Se te forma un círculo. No sé si se alcanza a ver dónde está blanco. Se te forma un círculo y eso significa que puedes cerrar el trazo. Aquí estamos trabajando con trazos. Entonces cerramos el trazo. Si te fijas quedó esa vueltita mal. Y eso se refiere a estas, a ver, ¿cómo le llamamos? Supongamos, brazos. A estos bracitos. Lo que tienes que hacer es tomar esta herramienta de acá abajito y así puedes moverlos. Lo vamos a achicar un poquito. Simplemente con hacer clic y no soltarlo. Esa es toda la ciencia. Vuelves y terminas de cerrar el trazo. Y lo cierras. Una vez cerrado, puedes ver que ya tenemos todo delineado. Absolutamente todo, para que veas los puntos de ancla son esos. Está todo. ¿Qué hacemos? Esta es la parte más importante. Vamos a tomar la herramienta y hacemos clic derecho y presionamos donde dice hacer selección. ¿Qué va a hacer esta herramienta? Esta herramienta va a tomar todos los puntos de ancla que tú hayas hecho en el trazo y los va a convertir en una selección. Entonces, en radio no vas a poner nada, dejas que por defecto Photoshop te va a abrir estas opciones. Las dejas así, tal cual, y presionas OK. ¿Qué hizo? Te seleccionó toda, absolutamente toda la imagen. Todo lo que tú bordeaste te lo ha seleccionado. Y ahora lo único que tienes que hacer es apretar la tecla para borrar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo? Lo que sucede en este caso es que tú, al bordear la imagen, el render, lo que hiciste fue seleccionar el render. Y nosotros lo que queremos borrar es obviamente el fondo. ¿Qué vamos a hacer? Sigo teniendo seleccionado el render y vamos a ir a selección, invertir. Estos códigos que te aparecen al lado son los atajos que tienes en el teclado para que se te abran estas ventanas. Con selección invertir, no se nota mucho la diferencia. Fíjate bien, sobre todo fíjate en este lado de acá. No te aparece nada porque no está seleccionado esto, sino que estos bordes. Entonces, selección invertir, y si te fijas te aparece acá la selección. ¿Qué significa? Que ahora no está seleccionado el render, sino que está seleccionado el fondo. ¿Qué hacemos? Ahora sí podemos presionar la tecla borrar. ¿Y qué sucede? Se nos ha borrado todo el fondo y si te fijas ya no quedan esos bordes blancos tan horribles que quedaba con la herramienta de la varita mágica. Si te fijas ahora tienes algo mucho más limpio, más prolijo y queda perfecto. Acabo de ver uno que está blanco, lo voy a cortar al tiro. ¿Qué es eso? Es pequeño, es horriblemente pequeño, pero yo lo noto al tiro porque soy horriblemente detallista con estas cositas. Lo único que tienes que hacer selección.
Aquí no tengo que invertirlo porque es precisamente eso lo que quiero borrar. Ay, no me quiere borrar ahora esta mierda. Lo que voy a hacer, cuando te queden cosas que no puedas borrar tan pequeñas, lo que haces es esto. Seleccionas la goma de borrar, un tamaño adecuado, y borras un poco. Listo. Ahora ya tienes un render. Recuerda que estas pestañas tú las puedes ocultar presionando ese ojito. Ese ojito que ves ahí, lo presionas y se te ocultan las capas. ¿Listo? Ya tienes un render. Eso es todo. Te recomiendo que hagas este proceso para todos los renders que quieras hacer, porque la varita en realidad es totalmente inútil. Lo mismo para este tipo de imágenes. No todas las imágenes que vas a encontrar van a ser imágenes con fondos planos. Esta que me diste era bastante fácil porque era un fondo plano en realidad. Entonces no era muy difícil de cortar. Pero, por ejemplo, en este tipo de imágenes, por ejemplo, lo más fácil aquí sería hacer lo mismo que hice yo recién. Bordear todo esto, bordeas. Tum, 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 tum. Seleccionas, te va a seleccionar la imagen y te vas a selección invertir y borras el fondo de la misma forma que yo lo hice. Igual acá, esto tiene muchos colores, esto es un poco más difícil porque ya aquí tendrías que agrandar demasiado y hacer lo mismo, recorrer el render con la pluma teniendo cuidado de las formas porque estas son formas un poco más cuadradas al ser más pixeleadas. Y eso, te vas guiando por la forma de la imagen que quieras recortar y el mismo proceso para todos, Eso es como hacer un render en Photoshop. Hazlo siempre, recuérdalo con esta imagen. Y, verdad, ¿y cómo guardarlo? Ya tenemos el render, vas a archivo, guardar como, y en formato vas a buscar el formato PNG, que como te explicaba yo la otra vez, ¿por qué tiene que ser PNG? Porque PNG es el formato para guardar te va a permitir guardar transparencias, que es estos cuadraditos de acá. Tú sabes, o creo que no te lo he explicado, estos cuadraditos de acá significan que tu imagen no tiene un fondo, sino que es transparente. ¿Qué pasa? Si yo lo guardo en JPG, que es un formato también de imagen, el JPG automáticamente te va a crear un fondo blanco a tu imagen y ya no te va a quedar en render, porque el JPG no te soporta transparencias. En cambio, el PNG sí lo hace. Guardas en PNG, le pones un y simplemente guardar. Ok. Y aquí te aparece, si puedes ver la diferencia, te va a aparecer la imagen sin fondo. Y eso es todo. Hasta aquí llega este tutorial. Un tutorial de una pobre enferma como yo. No, mentira. Eso. Así que para la próxima dime lo que quieras aprender y yo te lo voy enseñando. Estos son los titulares particulares. No, mentira. Yo creo que me voy a hacer una página, pero cuando esté mejor de mi resfriado. Ya. Eso es todo. Nos vemos. Espero ver resultados. Bye bye.